La oficina en el piso 18 del Centro Empresarial Santa Fe aún conservaba el aroma del café que Roberto había bebido esa mañana, hace apenas 2 días. Su taza favorita, una de cerámica azul que yo le había regalado en nuestro 5º aniversario, seguía en su escritorio junto a documentos que nunca volvería a revisar. El sol de febrero entraba por las ventanas de cristal, iluminando los diplomas y reconocimientos que decoraban las paredes, muchos de ellos logros que habíamos construido juntos durante los últimos 15 años. Mi nombre es Carmen Flores, tengo 45 años, y hasta hace 48 horas era la directora de operaciones de Innovaciones Tecnológicas Rivera. Roberto Rivera, mi esposo durante 12 años, había fundado la empresa hace 20 años con una pequeña inversión y una gran visión. Cuando nos conocimos, la empresa tenía 8 empleados y batallaba por conseguir contratos. Ahora tenía 200 empleados y contratos gubernamentales por millones de pesos. Lo que nadie sabía, ni siquiera el hijo de Roberto, era que durante los últimos 15 años, yo había sido mucho más que la directora de operaciones. Había sido la arquitecta del crecimiento de la empresa, la estratega detrás de cada expansión exitosa, la persona que había transformado la visión de Roberto en una realidad próspera. Escuché pasos en el pasillo y supe inmediatamente que era Javier Rivera. A los 28 años, el hijo único de Roberto tenía la confianza arrogante de alguien que nunca había trabajado por nada en su vida. Había regresado de estudiar administración en Estados Unidos hace 2 años, con un MBA caro y ninguna experiencia real en el mundo de los negocios. Carmen, dijo al entrar, sin tocar la puerta, vestido con un traje negro que probablemente costaba más que el salario mensual de muchos de nuestros empleados. Necesitamos hablar. Me volteé desde la ventana donde había estado observando el tráfico de la ciudad, tratando de procesar la realidad de que Roberto ya no estaba. El infarto había sido súbito, sin previo aviso, en medio de una reunión de trabajo que yo había estado dirigiendo. Por supuesto, Javier. ¿En qué puedo ayudarte? Se sentó en la silla de su padre sin ninguna ceremonia, como si fuera un trono que finalmente hubiera heredado. Bueno, obviamente las cosas van a cambiar significativamente ahora que papá ya no está. Mantuve mi expresión neutral, aunque algo en su tono me puso inmediatamente en alerta. Durante los 2 años que había trabajado en la empresa, Javier había mostrado poco interés en las operaciones diarias, prefiriendo enfocarse en proyectos estratégicos que rara vez producían resultados tangibles. La transición será difícil para todos, respondí cuidadosamente. Tu padre era el corazón de esta empresa. Exacto. Era. Enfatizó la última palabra con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero ahora soy yo quien está a cargo. Durante los últimos 15 años, había aprendido a leer entre líneas en conversaciones de negocios. El tono de Javier no era el de alguien en duelo discutiendo una transición temporal. Era el de alguien que había estado esperando este momento. Entiendo que estas son circunstancias difíciles, dije, manteniéndome profesional. ¿Hay algo específico que necesitemos discutir sobre las operaciones? Se recostó en la silla, estudiándome con una expresión que me recordó incómodamente a su padre, pero sin la calidez que Roberto siempre había tenido. Carmen, aprecio todo lo que has hecho durante los años que has estado aquí. Realmente, lo aprecio. Cuando alguien comienza una conversación de negocios con aprecio, generalmente significa que están a punto de hacer algo que definitivamente no apreciarás. Pero, continuó, confirmando mi sospecha, creo que es hora de que la empresa tome una nueva dirección. ¿Qué tipo de nueva dirección? Una dirección más moderna. Más alineada con las prácticas de negocios del siglo XXI. Se puso de pie y caminó hacia el librero donde Roberto guardaba sus libros de negocios favoritos. Papá era de la vieja escuela. Creía en la lealtad, en mantener a la gente durante décadas, en esa mentalidad de familia empresarial. Pensé en todas las veces que Roberto había hablado sobre la empresa como una familia. Cómo había insistido en que los empleados veteranos merecían seguridad, cómo había implementado beneficios generosos, cómo había rechazado ofertas de compra de corporaciones más grandes porque quería mantener el control sobre la cultura de la empresa. Tu padre valoraba mucho a sus empleados, dije cuidadosamente. Y mira dónde nos llevó eso. Javier se volvió hacia mí con una expresión que era pura calculación comercial. Tenemos una nómina inflada, políticas de beneficios que drenan las ganancias, y una estructura de gestión anticuada.
La empresa ha sido consistentemente rentable durante los últimos 10 años. El año pasado tuvimos nuestros mejores resultados en la historia. Sí, pero imagina cuánto más rentable podríamos ser con una estructura más eficiente. Regresó al escritorio y abrió una carpeta que había traído consigo. He estado revisando todos los contratos de empleado senior. La mayoría de ustedes están sobrepagados según los estándares de la industria. El ustedes me golpeó como una bofetada sutil. Después de 15 años de construir esta empresa, después de 12 años de matrimonio con su padre, seguía siendo ustedes, los empleados, no familia. Javier, tal vez deberíamos esperar un poco antes de hacer cambios drásticos. La empresa está funcionando bien, los empleados están en shock por la pérdida de tu padre. Carmen, me interrumpió, con una sonrisa condescendiente, entiendo que esto es difícil para ti. Más difícil que para otros, considerando tu relación especial con papá. La forma en que dijo relación especial me hizo sentir como si mi matrimonio hubiera sido algún tipo de arreglo de conveniencia. Pero la realidad es que las decisiones empresariales no pueden basarse en sentimientos. Necesitamos hacer lo que es mejor para la empresa. ¿Y qué es lo que consideras mejor para la empresa? Cerró la carpeta y me miró directamente. Reestructuración completa. Reducción de personal. Eliminación de posiciones redundantes. Posiciones redundantes. Carmen, seamos honestos. Tu posición como directora de operaciones era más ceremonial que funcional. Papá te dio el título porque era su esposa, pero la realidad es que la empresa puede funcionar más eficientemente sin capas innecesarias de gestión. Me quedé en silencio por un momento, procesando la enormidad de lo que estaba implicando. Durante 15 años, había llegado a la oficina a las 6 de la mañana y me había ido después de las 9 de la noche. Había negociado contratos que habían salvado a la empresa durante recesiones económicas. Había implementado sistemas que habían triplicado nuestra eficiencia. Había construido relaciones con clientes que generaban millones en ingresos anuales. Javier, creo que tal vez no entiendes completamente el alcance de mi trabajo aquí. ¿Tu trabajo? Se rió, pero no era una risa amigable. Carmen, aprecio que hayas hecho tu mejor esfuerzo, pero seamos realistas. Tú no tienes formación formal en administración. No tienes un MBA. Tu experiencia ha sido limitada. Era cierto que no tenía un MBA de una universidad estadounidense cara. Lo que tenía era 15 años de experiencia práctica construyendo una empresa desde adentro, un título en ingeniería industrial, y resultados que hablaban por sí mismos. Los resultados de la empresa hablan por sí mismos, dije firmemente. Los resultados de la empresa reflejan la visión de mi padre y las condiciones favorables del mercado. No tu gestión personal. La conversación se sentía surrealista. Era como si estuviera hablando con un extraño que había estudiado los últimos 15 años de mi vida desde afuera y había llegado a conclusiones completamente erróneas sobre mi papel. Javier, tal vez deberíamos tomar unos días para procesar la pérdida de tu padre antes de hacer cambios importantes. No, Carmen. He estado pensando en esto durante meses. Su admisión me golpeó como un martillo. Papá nunca habría hecho los cambios necesarios mientras tú estuvieras influyendo en sus decisiones. Pero ahora tengo la oportunidad de modernizar la empresa. Meses. No pude ocultar la sorpresa en mi voz. Meses, confirmó. Desde que regresé de estudiar, he estado analizando las operaciones de la empresa. Y honestamente, Carmen, hay muchas áreas donde podemos mejorar la eficiencia eliminando redundancias. Me senté en una de las sillas frente al escritorio, sintiendo como si el suelo se hubiera movido debajo de mis pies. ¿Qué estás proponiendo exactamente? Estoy proponiendo una reestructuración que incluye la eliminación de tu posición. Te ofrezco un paquete de compensación generoso, 6 meses de salario y referencias excelentes. ¿Me estás despidiendo? Estoy optimizando la estructura organizacional de la empresa. La diferencia semántica no me consoló. Javier, construye esta empresa junto con tu padre. Conozco cada proceso, cada cliente, cada contrato. Y te agradezco esa contribución. Pero la empresa ha crecido más allá de la necesidad de esa supervisión personal. Tenemos sistemas, tenemos procesos documentados. Sistemas y procesos que yo había diseñado e implementado,
pero aparentemente eso era irrelevante. ¿Has pensado en cómo va a afectar esto a los empleados? ¿A los clientes que tienen relaciones de trabajo conmigo? Los empleados se adaptarán. Los clientes harán negocios con la empresa, no con individuos específicos. Se puso de pie, claramente considerando la conversación terminada. Carmen, esto no es personal. Es solo negocios. Me quedé sentada por un momento, mirando a este joven que había conocido desde que tenía 16 años. Recordé todas las cenas familiares donde Roberto había hablado orgullosamente de sus logros académicos. Todas las veces que yo había defendido su derecho a encontrar su propio camino en la vida, cuando Roberto se frustraba por su aparente falta de interés en la empresa. ¿Cuándo necesitas que me vaya? Hoy sería ideal. No queremos crear incertidumbre prolongada entre los empleados. Hoy. El funeral de Roberto había sido ayer. Javier, enterramos a tu padre hace menos de 24 horas. Y precisamente por eso necesitamos estabilidad y claridad sobre la nueva dirección de la empresa. Me puse de pie lentamente, sintiendo el peso de 15 años de trabajo, de matrimonio, de vida construida alrededor de esta empresa. ¿Sabes lo que más me duele de todo esto, Javier? ¿Qué? No es perder mi trabajo. Es darme cuenta de que durante 12 años de matrimonio con tu padre, nunca me viste como familia. Su expresión se endureció. Carmen, seamos honestos. Nunca fuiste familia real. Eras la segunda esposa de mi padre, y sí, eras una empleada competente. Pero nunca fuiste mi madre, y definitivamente nunca fuiste una socia real en esta empresa. Sus palabras fueron como un puñetazo físico. Durante años había tratado de construir una relación con él, había respetado su dolor por la muerte de su madre biológica, había dado espacio a su necesidad de ser el hijo único de Roberto. Solo eras una empleada glorificada que se casó con el jefe, continuó con crueldad. Y ahora que el jefe ya no está, es hora de que regreses a la realidad. Respiré profundamente, sintiendo una calma extraña descender sobre mí. Entiendo, dije finalmente. ¿En serio? Parecía sorprendido por mi aquiescencia. Sí, entiendo perfectamente. Me dirigí hacia mi escritorio y comencé a empacar mis cosas personales en una caja de cartón que había encontrado en el closet. Necesitaré unas horas para transferir mis archivos y contactos. Por supuesto. Tómate el tiempo que necesites. Mientras empacaba, Javier se quedó parado junto al escritorio de su padre, revisando documentos con la satisfacción de alguien que finalmente había tomado control de su reino. Lo que él no sabía era que Roberto y yo habíamos tenido muchas conversaciones sobre el futuro de la empresa durante los últimos 2 años. Conversaciones sobre Javier, sobre su carácter, sobre nuestras preocupaciones de que no entendiera los valores que habían hecho exitosa a la empresa. Lo que Javier tampoco sabía era que Roberto había tomado precauciones. Una semana después, estaba sentada en la oficina del licenciado Mendoza, el abogado personal de Roberto, junto con Javier y su propio abogado. El testamento público había sido leído días antes, la casa familiar para mí, un fondo fiduciario para Javier, algunas propiedades divididas entre nosotros. Pero el licenciado Mendoza había mencionado que había documentos adicionales que requerían una lectura separada. Gracias por venir, comenzó el licenciado Mendoza, un hombre mayor con décadas de experiencia en derecho corporativo. Roberto dejó instrucciones específicas sobre ciertos aspectos de sus asuntos financieros que no fueron incluidos en el testamento público. Javier se movió incómodamente en su silla. ¿Qué tipo de aspectos financieros? Aspectos relacionados con la estructura de propiedad de Innovaciones Tecnológicas Rivera. Mi corazón se aceleró, pero mantuve mi expresión neutral. Roberto y yo habíamos discutido esto en detalle, pero nunca estuve completamente segura de si había seguido adelante con el plan. El licenciado Mendoza abrió un sobresellado y sacó varios documentos. Roberto creó un testamento empresarial separado hace 2 años, después de consultas extensas con especialistas en derecho corporativo. ¿Un testamento empresarial? Javier se inclinó hacia adelante. ¿Qué significa eso? Significa que la distribución de las acciones de la empresa está detallada en documentos separados del testamento personal. El abogado me miró. Carmen, Roberto discutió esto contigo. Mencionó que estaba considerando opciones para asegurar la continuidad de la empresa, respondí cuidadosamente.
Bueno, basándose en este documento. El licenciado Mendoza se puso las gafas y comenzó a leer. Por la presente, yo, Roberto Rivera Gutiérrez, en pleno uso de mis facultades mentales, establezco la siguiente distribución de acciones de Innovaciones Tecnológicas Rivera, 80% para Carmen Flores Rivera, en reconocimiento de su contribución integral al desarrollo y éxito de la empresa durante los últimos 15 años. El silencio en la oficina fue absoluto. Podía escuchar el reloj de pared marcando los segundos. 20% para Javier Rivera Morales, con la condición de que permanezca empleado en la empresa bajo la supervisión directa de Carmen Flores Rivera por un periodo mínimo de 5 años. Javier se puso blanco como papel. Eso no es posible. La empresa es patrimonio familiar. Yo soy el hijo único. La empresa, continuó el licenciado, fue constituida como una sociedad anónima con acciones específicamente distribuibles por testamento. Roberto era el propietario del 100% de las acciones hasta su muerte. Pero Javier se volvió hacia mí con ojos llenos de furia y pánico. ¿Tú sabías esto? ¿Sabías esto cuando me dejaste despedirte? Sabía que Roberto estaba preocupado por el futuro de la empresa, respondí tranquilamente. Sabía que había tomado medidas para proteger a los empleados y asegurar la continuidad. Esto es manipulación. Es chantaje. El licenciado Mendoza levantó una mano. Javier, hay más. Roberto también dejó una carta explicando sus decisiones. Sacó otro documento y comenzó a leer. A mi hijo Javier, esta decisión no es un castigo, sino una oportunidad. Carmen ha demostrado durante 15 años la visión, la dedicación y la integridad necesarias para liderar esta empresa. Te pido que aprendas de ella, como yo lo hice. Si demuestras que puedes abrazar los valores que hicieron exitosa a esta empresa, respeto por los empleados, integridad en los negocios, servicio al cliente por encima de las ganancias, entonces al final de 5 años, Carmen tendrá la autoridad para redistribuir las acciones de manera que reconozca tu crecimiento. Javier estaba temblando de rabia. Papá me traicionó. Me dio la empresa a una extraña. No te traicionó, dije calmadamente. Te dio la oportunidad de ganar lo que creías que merecías por nacimiento. Tú lo manipulaste. Lo convenciste de hacer esto. Javier, el licenciado Mendoza intervino. Roberto consultó conmigo sobre esta decisión durante meses. Revisamos múltiples opciones. Esta fue completamente su decisión. No voy a aceptar esto. Voy a impugnar el testamento. Es tu derecho, respondió el abogado. Pero debo advertirte que Roberto anticipó esta posibilidad. El documento incluye una cláusula que establece que cualquier intento de impugnar la distribución de acciones resultará en la transferencia automática del 20% restante a Carmen, dejándote sin participación en la empresa. La cara de Javier pasó del rojo de la furia al gris de la desesperación. Hay una última cosa, continuó el licenciado. Roberto estableció que tienes una semana para decidir si aceptas los términos. Si no regresas a trabajar en la empresa bajo la supervisión de Carmen dentro de ese plazo, las acciones se consideran renunciadas. Javier me miró con una mezcla de odio y desesperación. ¿Qué quieres de mí? Lo mismo que tu padre quería, respondí. Que aprendas a dirigir con integridad. Que valores a los empleados que han construido esta empresa. Que entiendas que el liderazgo se gana, no se hereda. ¿Y si me niego? Entonces deseo que tengas suerte en tus futuros emprendimientos. Se quedó en silencio por un largo momento, calculando sus opciones. Finalmente, habló con voz quebrada. Si acepto, ¿verdaderamente considerarías redistribuir las acciones en el futuro? Tu padre me conoció durante 15 años, Javier. Él sabía que siempre he valorado la justicia por encima del poder personal. Si demuestras que puedes liderar con los valores que él respetaba, entonces sí, consideraría una redistribución que refleje tu crecimiento. ¿Cómo sé que puedo confiar en ti? Sonreí tristemente. Porque a diferencia de lo que pasó la semana pasada, no te despediré el día después del funeral de alguien que amas. 3 meses después, Javier había regresado a la empresa, no como el heredero titular que pensó que era, sino como un empleado junior aprendiendo el negocio desde cero. Había despedido a su abogado costoso, se había mudado de su apartamento lujoso a algo más modesto, y por primera vez en su vida,
estaba trabajando 10 horas al día. Algunos días seguía siendo resentido. Otros días mostraba destellos de la persona que Roberto había esperado que se convirtiera. Y yo, después de años de ser vista como la segunda esposa o la empleada glorificada, finalmente tenía la autoridad para proteger la empresa que había ayudado a construir y los empleados que habían confiado en nosotros. Roberto había tenido razón sobre una cosa: la familia real no se define por la sangre, sino por los valores compartidos y el compromiso mutuo. Y aunque tomó su muerte para que Javier comenzara a aprender esa lección, al menos ahora tenía la oportunidad de hacerlo. A veces, el mejor regalo que puedes darle a alguien no es lo que quieren, sino la oportunidad de convertirse en quien necesitan ser.